Hay un hombre que pasó 9 años en una celda de 2 metros cuadrados y nunca dejó de comer caliente. El número 7 en esta lista se preparaba con un cable eléctrico pelado y un vaso de plástico, sin fogón, sin cocina, sin nada. El número 14 era tan poderoso que los guardias lo confiscaban cada vez que lo encontraban, no porque fuera peligroso, sino porque les daba miedo lo que representaba. El número 3 fue inventado en una celda de aislamiento en la España franquista. Un hombre solo, sin compañía, sin luz natural, y con eso encontró la manera de seguir viviendo. Y el número 1. El número 1 no es una comida. Es un acto de resistencia humana tan puro, que cuando lo escuches no vas a poder creer que alguien lo pensó con tan poco. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo. Esto no es un video sobre recetas de prisión. No es entretenimiento fácil. Es un video sobre lo que hace el ser humano cuando se le quita absolutamente todo. Cuando el Estado o la guerra o las circunstancias reducen tu mundo a 4 paredes y una ración de comida al día. ¿Qué haces? ¿Te rindes o encuentras la manera? Estas son las 20 comidas secretas de las prisiones españolas. Desde las cárceles franquistas de posguerra hasta los presidios modernos de los años 90. Comidas inventadas en celdas, preparadas con nada, y que mantuvieron a hombres y mujeres con vida con dignidad, y en muchos casos con esperanza. Quédate, porque el número 12 te va a romper el corazón de una manera que no esperabas. España tiene una historia carcelaria, que pocos países en Europa pueden igualar en intensidad y en duración. Después de la Guerra Civil entre 1939 y los años 50, hubo más de 270,000 presos políticos en cárceles franquistas. Hombres y mujeres que habían luchado en el bando republicano, sindicalistas, maestros intelectuales, gente ordinaria que había votado de cierta manera o que simplemente vivía en el lugar equivocado. Las condiciones eran brutales, las raciones mínimas, el hambre constante. Y en ese contexto algo extraordinario ocurrió. La gente inventó una gastronomía paralela, una cocina clandestina, un sistema de alimentación que existía en los márgenes entre los resquicios de las normas, con ingredientes que no eran ingredientes y herramientas que no eran herramientas. Esta es esa historia. Número 20. El rancho mejorado. Este era el alimento que comenzaba con lo que el Estado te daba y terminaba siendo algo completamente diferente. El rancho era la comida oficial. El guiso institucional que llegaba en grandes cubos metálicos a las celdas colectivas. Garbanzos aguados, lentejas sin sal, caldo de algo que nadie sabía bien qué era, pan duro, seco, insulso, diseñado para mantener un cuerpo vivo pero no mucho más. Pero los presos con más tiempo en el sistema, los que llevaban años y conocían los ritmos, los ciclos, las posibilidades del entorno, aprendieron a transformarlo. Una cebolla conseguida por intercambio, un diente de ajo escondido entre la ropa, pimentón seco guardado en un trozo de papel de periódico, sal acumulada de varias raciones. Todo eso iba al rancho. Se cocía de nuevo si había manera de generar calor, o se mezclaba en frío si no había otra opción. Y el resultado era diferente, no extraordinario, pero diferente, con sabor real, con algo que recordaba a una comida de verdad. El rancho mejorado era el primer acto de resistencia gastronómica, el momento en que un preso decidía que no iba a aceptar pasivamente lo que le daban, que iba a intervenir, que iba a poner algo de sí mismo en lo que comía. Eso no parece mucho. Pero en un contexto donde todo está controlado, donde cada aspecto de tu vida está dictado desde fuera, decidir cómo sabe tu comida es un acto político. Era afirmar: todavía tengo agencia, todavía elijo algo. Número 19. El pan mojado con aceite. Esta era la comida de los primeros días, cuando el preso nuevo llegaba y no sabía aún cómo funcionaba nada. El pan de presidio era duro, seco, muchas veces rancio, difícil de masticar si llegabas con los dientes en mal estado, si venías de un periodo de interrogatorio,
si simplemente tenías el cuerpo en condiciones precarias. La solución era elemental. Se mojaba el pan en agua. Se esperaba unos minutos. Y si había aceite, que a veces llegaba en cantidades mínimas, con el rancho se añadía eso. Pan mojado con aceite. En toda la tradición mediterránea, en toda la historia del Mediterráneo, esta combinación tiene miles de años. Los romanos la comían. Los campesinos andaluces la comían en tiempos de escasez. Los jornaleros que no tenían dinero para más la comían. Y en las cárceles franquistas se comía de nuevo. El aceite de oliva tiene calorías densas y reales. Grasa que el cuerpo necesita para funciones básicas, para mantener el sistema nervioso, para absorber vitaminas. En una dieta de presidio que era crónicamente deficiente en grasa, ese pequeño chorro de aceite sobre el pan mojado era nutricionalmente crítico. Pero también era algo más. Era sabor, era tradición. Era la memoria de una cocina que venía de mucho antes que la cárcel. Para muchos presos, comer pan con aceite era recordar que eran de algún lugar, que tenían una historia que era más larga que su condena. Eso era suficiente. Por esa noche, eso era suficiente. Número 18. La sopa de colillas. Espera. No te vayas todavía. Porque esto es más importante de lo que parece. Este era el alimento que nadie admite haber comido, pero que salvó vidas en las cárceles de posguerra. En los peores años del franquismo, entre 1939 y 1945, las condiciones nutricionales en las cárceles españolas eran catastróficas. Los médicos que trabajaban en el sistema lo documentaron, aunque esos documentos tardaron décadas en hacerse públicos. Beriberi, escorbuto, pelagra. Enfermedades de deficiencia nutricional que en el siglo XX no deberían haber existido. La gente moría de hambre, no metafóricamente, literalmente. Y en ese contexto extremo, algunos presos empezaron a usar el tabaco de las colillas que encontraban para hacer caldos. Se disolvía el tabaco en agua caliente y se hervía. El resultado era una infusión amarga y tóxica, en cualquier cantidad considerable, pero en cantidades muy pequeñas diluidas. Aportaba algo que el cuerpo desesperadamente necesitaba: estimulación del sistema digestivo. Un efecto vagotónico que en casos de parálisis intestinal por malnutrición tenía valor real. No es que fuera bueno. No era bueno. Era lo que había cuando no había nada. Esta historia no está en los libros de historia populares. Está en los testimonios de supervivientes, en los archivos de organizaciones de memoria histórica que llevan décadas recopilando esas voces. Esto no era comida. Era el límite absoluto de lo que el ser humano puede hacer para seguir respirando. Número 17. El café de cebada tostada. Este era el alimento que mantenía la ilusión de la normalidad. En las cárceles franquistas, el café real era un lujo inalcanzable. El café había escaseado durante la guerra y seguía siendo caro y raro en la posguerra, incluso fuera de las cárceles, en el mercado negro de la autarquía española. Así que los presos que tenían acceso a cebada, que a veces llegaba como parte del rancho, la tostaban. Se ponía la cebada sobre una superficie metálica caliente, se tostaba hasta que se oscurecía, se machacaba si había manera de hacerlo, y se hervía en agua. El resultado era oscuro, amargo, parecido al café en color y en temperatura. No sabía igual, todos lo sabían, pero se tomaba igual, en la mañana, antes de que llegara el rancho del mediodía, con las manos envolviendo el vaso metálico para sentir el calor. El valor nutricional de la cebada tostada era real, carbohidratos, algo de proteína, fibra, pero eso era secundario. Lo importante era el ritual de la mañana. El momento de sentarte con otros y sostener algo caliente y amargo, y decir mentalmente que era café. Era un acto de civilización dentro de la barbarie. Una manera de decir: seguimos siendo personas que desayunan. Seguimos teniendo mañanas. En las cárceles donde el ritual del café de cebada se practicaba colectivamente, los testimonios describen algo parecido a comunidad, a humanidad compartida.
Esto no era café, era continuidad. Número 16. La leche de almendras silvestres. Esta era la comida que solo sabían hacer los que venían del campo. En las cárceles que tenían patios con algo de vegetación, y no todas la tenían, a veces crecían almendros. O había acceso a almendras amargas de procedencia diversa, intercambiadas conseguidas por canales invisibles que los presos creaban inevitablemente. Las almendras amargas son tóxicas si se comen en cantidad. Contienen amigdalina que el cuerpo convierte en pequeñas cantidades de cianuro. Pero los presos que conocían esto, los campesinos del Mediterráneo, que habían crecido sabiendo qué plantas silvestres se podían aprovechar y cuáles no sabían también, que remojadas durante horas y hervidas la mayor parte de esa toxicidad se eliminaba. Y lo que quedaba era una leche suave blanca ligeramente amarga que podía mezclarse con el rancho para añadir grasa y proteína. Ese conocimiento era poder. El preso que sabía hacer leche de almendras silvestres tenía algo que nadie más tenía. Podía compartirlo. Podía usarlo como moneda de intercambio en la economía informal de la celda. Podía ofrecerlo a alguien que estaba especialmente débil. El conocimiento del campo, ese conocimiento que la ciudad siempre ha visto con condescendencia en la celda, valía más que cualquier otra cosa. Esto no era cocinar, era sabiduría en acción. Aquí está lo que nadie te dice. Las cárceles revelan algo sobre la naturaleza humana que el mundo cómodo no quiere ver. Cuando se les quita todo, absolutamente todo, la gente no se convierte en animales. Al menos no la mayoría, no de manera automática. Lo que ocurre primero antes del caos es que la gente empieza a crear sistemas de intercambio, sistemas de conocimiento compartido, sistemas de ritual y de significado. La economía informal de la celda donde un cigarrillo vale tanto como cierto favor, donde el conocimiento de cómo tostar cebada puede conseguirte protección, donde compartir tu ración con alguien que está más débil puede salvarte la vida cuando llegue tu momento de necesitar ayuda. Los antropólogos llaman a esto cultura, los economistas lo llaman mercado, los filósofos lo llaman contrato social. Yo lo llamo algo más simple. Lo llamo la negativa del ser humano a dejar de ser humano. Sigamos. Número 15. El gurruño. Este era el alimento que se preparaba en silencio y se comía en silencio, y que sin embargo lo sabía todo el mundo. El gurruño es un nombre genérico que los presos españoles de distintas épocas usaban para referirse a una bola de pan viejo compactado con agua o con cualquier otro líquido disponible a veces, con algo añadido dentro, un poco de sobrasada conseguida por algún canal, un trozo de queso seco, una aceituna. Se apretaba con las manos hasta que la mezcla quedaba compacta. Una bola, pequeña, que cabía en el puño cerrado. El gurruño se comía entre comidas, cuando el hambre volvía antes de que llegara la siguiente ración, cuando el cuerpo pedía algo y no había nada previsto. Era el snack de la celda. La merienda de quien no tiene merienda. Pero lo que hace interesante al gurruño es su estructura. El pan compactado con agua y luego apretado y dejado reposar, se digiere diferente al pan suelto. Más lentamente, el índice glucémico efectivo baja. La sensación de saciedad dura más. No era intencional. Nadie en la celda estaba pensando en ciencia nutricional. Pero el resultado era que el gurruño aguantaba más. Llenaba más tiempo. Los presos más veteranos lo sabían por experiencia y se lo enseñaban a los nuevos. Así funcionaba el conocimiento en la celda, de boca en boca, de mano en mano. Número 14. El aguachirle enriquecido. Esta era la comida que los guardias intentaban confiscar cada vez que la encontraban. El aguachirle era el término despectivo para el caldo aguado del rancho oficial. Tan diluido que a veces se podía ver el fondo del cuenco a través del líquido. Pero los presos habían encontrado la manera de enriquecerlo. Se guardaban las sobras sólidas de varios ranchos. Se dejaban fermentar ligeramente en un recipiente escondido. Después, esa pasta fermentada se colaba y el líquido resultante se añadía al aguachirle nuevo. El proceso de fermentación multiplicaba los probióticos. Añadía sabor umami real, ese sabor profundo y satisfactorio
que el cuerpo reconoce como señal de nutrición, y hacía que el caldo aguado supiera a algo, a caldo de verdad. Los guardias lo confiscaban cuando lo encontraban no porque fuera peligroso para la seguridad. Lo confiscaban porque representaba ingenio, porque representaba la capacidad de los presos de mejorar sus condiciones por cuenta propia. Y eso en un sistema de control absoluto era inaceptable. No se podía permitir que los presos encontraran maneras de estar mejor, porque si podían mejorar la comida, podían mejorar otras cosas. Y si podían mejorar otras cosas, entonces, el control no era tan absoluto como se quería creer. El aguachirle enriquecido era subversivo. No porque fuera peligroso, sino porque demostraba que el ingenio humano es más fuerte que las reglas. Esto no era cocinar, era resistencia. Número 13. La tortilla de agua. Esta era la comida que se hacía cuando no había huevos, pero sí había la memoria de haberlos tenido. En las celdas donde había acceso a una superficie caliente, ya fuera un radiador encendido, una plancha metálica, cualquier objeto que generara temperatura, se inventó esto. Harina, la que se pudiera conseguir, trigo, cebada, lo que hubiera. Agua, sal. Se mezclaba hasta formar una pasta homogénea, y esa pasta se extendía sobre la superficie caliente y se dejaba cocer hasta que cuajara y se dorara por un lado. No era una tortilla española de huevo y patata, eso lo sabían todos. Pero tenía la forma, tenía el color, tenía la textura aproximada, y a veces, cuando el hambre lleva suficiente tiempo, el cerebro acepta sustituciones. La vista y el tacto le dicen al cerebro, esto es tortilla, y el cerebro, desesperado por algo familiar, lo acepta. Los psicólogos que han estudiado la experiencia de los prisioneros hablan de esto, el poder de los alimentos familiares como ancla emocional, como conexión con una identidad anterior a la prisión, con una vida que todavía existe en algún lugar fuera de esos muros. La tortilla de agua no alimentaba el cuerpo de la misma manera que la tortilla de verdad, pero alimentaba otra cosa, algo igualmente importante, la esperanza de que algún día volvería la tortilla real. Número 12. El cocido de la madre. Este era el alimento que venía de afuera y que lo cambiaba todo. En las cárceles españolas, especialmente durante el franquismo, pero también en épocas posteriores, las familias podían llevar comida en las visitas. No siempre, no en todos los centros, no en todos los periodos. Pero cuando podían, lo que llegaba era específico y calculado. Las madres y las esposas aprendieron a cocinar estratégicamente. El cocido madrileño, el puchero andaluz, la escudella catalana, los cocidos regionales de cada zona. Guisos que duraban días, que podían dividirse en múltiples raciones, que llevaban dentro todo lo que el rancho de la cárcel no tenía: grasa real, proteína real, verdura real. Una olla de cocido que llegaba el domingo podía ser la comida de lunes-martes, y parte del miércoles si se administraba bien. Y el preso que recibía la olla tenía que tomar una decisión. ¿Guardas para ti? ¿Compartes con tu celda? ¿Usas parte para el intercambio y el resto para ti? Esas decisiones definían el carácter. Definían la posición social dentro de la celda. Definían las alianzas que podían salvar la vida. Pero más allá de la política de la celda, el cocido de la madre significaba algo que va más allá de la nutrición. Significaba que alguien ahí fuera te seguía pensando. Que alguien había pasado horas cocinando para ti. Que eras lo suficientemente importante para que alguien dedicara su tiempo, su dinero escaso, su energía a prepararte algo caliente. Hay presos que han descrito el momento de recibir la olla como el único momento de la semana en que lloraban. No de tristeza, de gratitud, de alivio, de saber que todavía existían en la mente y en el corazón de alguien. Esto no era comida, era amor en formato de guiso. Número 11. El vino de frutas fermentadas. Esta era la comida que oficialmente no existía y que todo el mundo sabía que existía. Frutas. Las que llegaran. Pasas de la ración, trozos de manzana o pera de las visitas, pieles de naranja guardadas meticulosamente.
Todo ello se metía en un recipiente, se añadía azúcar si había, o pan si no había, porque la levadura del pan también fermenta, y se dejaba en un lugar oscuro y relativamente cálido. En unos días la mezcla empezaba a fermentar. En una semana producía un líquido levemente alcohólico turbio de sabor extraño y errático, pero reconocible como bebida fermentada. El vino de celda. En pequeñas cantidades, el alcohol tiene efectos reales sobre el sistema nervioso. Reduce la percepción del dolor. Baja temporalmente la ansiedad. En condiciones de estrés crónico, de miedo sostenido, de incertidumbre constante, ese alivio temporal tenía un valor que es difícil de cuantificar para alguien que no ha estado en esa situación. Los estudios sobre el consumo de alcohol en condiciones de confinamiento prolongado son consistentes. No es adicción lo que busca la mayoría. Es alivio, es pausa, es el equivalente bioquímico de cerrar los ojos por un momento y respirar. No era una solución, pero era un momento. Y en la economía emocional de la celda, un momento de alivio vale más de lo que cualquier contabilidad racional puede calcular. Aquí es donde se vuelve personal. Quiero pedirte que te detengas un segundo. Piensa en la última vez que cocinaste algo en tu casa. El tiempo que tardaste, los ingredientes que elegiste, la comodidad de una cocina con gas, con agua caliente, con un cajón lleno de utensilios. Ahora imagina que todo eso desaparece, que tienes un cuenco de metal, agua, acceso irregular a lo que otros decidan darte y la memoria de cómo se cocinaba. ¿Qué harías? La respuesta honesta para la mayoría de nosotros es que no sabríamos. Que dependemos de una infraestructura tan compleja y tan invisible que no somos conscientes de ella hasta que desaparece. Las personas de las que estamos hablando hoy no tenían esa infraestructura y encontraron la manera de todas formas, no porque fueran superhéroes, sino porque la alternativa era rendirse, y algunos de ellos decidieron que no. Esa decisión merece ser contada. Sigamos. Número 10. El caldo de hueso. Este era el alimento que convertía el desecho en sustancia. Cuando llegaba el rancho, y en él había rara vez, pero a veces algún pedazo de hueso con carne adherida, había presos que guardaban esos huesos. Se hervían una vez en el rancho. Luego se volvían a hervir en agua sola si había manera de calentar agua. Luego una tercera vez. El colágeno del hueso, las proteínas residuales, los minerales, seguían saliendo en cada hervor. El tercer caldo era aguado, casi sin sabor. Pero era caldo. Era proteína disuelta. Era algo que el cuerpo podía usar. Esta práctica es anterior a la modernidad. En todas las culturas del mundo, en todas las épocas de escasez, la gente ha hervido los huesos hasta que no quedara nada más que extraer. Los caldos de hueso han sostenido a civilizaciones enteras, durante inviernos duros, durante hambrunas, durante sieges medievales. En las celdas españolas del siglo XX, ese conocimiento antiquísimo volvió a ser relevante. El preso que guardaba sus huesos, que los protegía de otros que también los querían, que planificaba cuándo y cómo hervirlos para maximizar lo que podía extraer. Ese preso estaba haciendo algo que sus antepasados más remotos también habían hecho. Conectaba sin saberlo con una línea larguísima de supervivencia humana. Esto no era comida moderna, era instinto ancestral. Número 9. La papilla de cáscara de naranja. Esta era la comida que prevenía enfermedades que nadie en la celda sabía nombrar, pero cuyas señales todos reconocían. El escorbuto, la deficiencia de vitamina C, era un problema real en las cárceles de posguerra. Las encías sangraban. Los dientes se aflojaban. Las heridas no cicatrizaban. La fatiga se volvía paralizante. Nadie en la celda necesitaba saber que era escorbuto para saber que era grave. Y cuando llegaban naranjas de alguna fuente, porque a veces llegaban de visitas de intercambios de algún canal, que nadie preguntaba demasiado, las cáscaras no se tiraban. Se raspaba la parte blanca interna, el albedo, que concentra una cantidad sorprendente de vitamina C, más incluso que la pulpa en algunos casos. Se hervía, se machacaba, y se comía esa papilla amarga y espesa. No era agradable, pero funcionaba. Los síntomas de deficiencia retrocedían, las encías dejaban de sangrar.
La energía volvía parcialmente, relativamente, pero volvía. Esto no fue descubierto en laboratorios. Fue descubierto en celdas. Por presos que observaron, que experimentaron, que compartieron lo que notaban. El método científico más puro. En el lugar menos probable. Número 8. El pan de hierbas silvestres. Esta era la comida que hacían los que tenían acceso al patio y sabían mirar el suelo con los ojos correctos. En los patios de muchas cárceles crecían hierbas silvestres comestibles. Diente de león, acedera, ortigas, verdolaga. Las mismas hierbas que en cualquier otro contexto serían maleza. Los presos que venían del campo las reconocían. Las recolectaban con discreción en los momentos en que los guardias no estaban mirando o en los que su presencia se normalizaba. Esas hierbas se mezclaban con harina del rancho o con pan machacado se añadía agua, y si había manera de aplicar calor, se hacía una especie de torta plana dura, de sabor intenso y extraño. Pan de hierbas silvestres. No era pan de verdad, pero era denso. Era nutritivo de maneras que el pan blanco de presidio no lo era. El diente de león es rico en hierro y vitaminas A y C. La ortiga, cuando se cocina, pierde su picor y revela un perfil nutricional extraordinario. Proteína, hierro, calcio. Pero lo que más me impacta de esta práctica es la imagen. Un hombre. En un patio de prisión, en cuclillas, mirando el suelo con atención, eligiendo qué recoger. No mirando el suelo porque está derrotado, sino porque está buscando algo, porque todavía cree que puede encontrar algo, porque no ha aceptado que lo que le rodea no tiene nada que ofrecerle. Eso, esa mirada, esa negativa a rendirse. Eso no era supervivencia, era dignidad en movimiento. Número 7. El calentador de cable. Este no era exactamente una comida. Era la herramienta que hacía que las comidas calientes fueran posibles cuando no había ninguna fuente de calor oficial. Y merece estar en esta lista porque sin él, muchas de las otras preparaciones de las que hablamos no habrían podido hacerse. En las cárceles españolas de los años 70, 80 y 90, los presos habían perfeccionado una técnica ingeniosa y peligrosa. Se pelaban 2 trozos de cable eléctrico, se separaban los hilos conductores de cada extremo para crear 2 electrodos y se introducían en un vaso de agua conectados a una toma eléctrica. La resistencia del agua al paso de la corriente generaba calor. El agua hervía, no siempre, no de manera confiable, y con un riesgo real de electrocución si los cables se tocaban entre sí o si el circuito no estaba bien aislado. Pero los presos que sabían hacerlo, los que habían aprendido de otros, que lo habían aprendido antes, lo hacían con una precisión notable. Con ese calentador improvisado, se hervía el caldo de huesos. Se preparaba el café de cebada. Se calentaba el rancho que había llegado frío. Se esterilizaba agua cuando había dudas sobre su calidad. La transmisión del conocimiento sobre cómo construir el calentador de cable era uno de los más preciados en la economía de la celda. El que sabía cómo hacerlo tenía poder. Real, concreto. El ingenio técnico como moneda de supervivencia. Esto no era tecnología, era necesidad convertida en solución. Número 6. El formigo. Este era el alimento que venía de la tradición y que resurgió en las celdas como si la memoria del hambre nunca hubiera desaparecido del todo. El formigo o formigas es un plato antiguo de la cocina española pobre. Pan duro empapado en caldo o en agua con aceite y ajo cocinado, hasta que queda una mezcla densa húmeda casi pastosa. Con siglos de historia en las regiones más pobres de Castilla, Extremadura y Andalucía. En las prisiones los presos de origen campesino lo reconocían, lo sabían hacer y lo hacían. Pan viejo, siempre había pan viejo. Agua. Si había aceite, aceite. Si había ajo, ajo. Y si había calor disponible, se cocinaba. Si no, se dejaba reposar en frío hasta que el pan absorbía el líquido y se volvía comestible de otra manera. El formigo, en sus versiones más básicas, cubre necesidades calóricas reales. El pan contiene carbohidratos y algo de proteína.
El aceite añade grasa esencial, y la textura pastosa blanda fácil de tragar lo hacía accesible para los que estaban débiles o enfermos. Pero lo más notable del formigo en la celda es lo que representa culturalmente. Es la supervivencia reconociendo su propia historia. Es un preso en 1970, preparando algo que su bisabuelo hambriento de 1880 en un cortijo de Jaén también habría reconocido. El hambre tiene memoria, y esa memoria a veces salva vidas. La verdadera razón por la que todo esto existía. Quiero que pensemos en algo que raramente se menciona cuando se habla de estas historias. La comida en la prisión no era solo nutrición, era el único dominio donde el preso podía tener algo parecido a control. Todo lo demás estaba dictado: el horario, los movimientos, la ropa, el acceso a la luz del sol, las visitas, las cartas. Todo filtrado, controlado, autorizado o denegado por una autoridad externa. Pero lo que pasaba dentro de la celda con los ingredientes disponibles, eso en muchos casos era del preso. Los psicólogos que trabajan con supervivientes de confinamiento prolongado, ya sea en prisión, en secuestro, en situaciones de cautiverio, identifican consistentemente una cosa. Las personas que mantienen mejor salud mental son las que encuentran áreas de microcontrol. Pequeñas decisiones que siguen siendo suyas. Cómo preparar la comida era una de esas áreas. Decidir mezclar las hierbas en el rancho. Guardar los huesos para el tercer caldo. Preparar el gurruño para antes de dormir. Compartir el cocido de la madre con el vecino de celda. Esas no eran solo decisiones alimentarias. Eran declaraciones de autonomía. La cárcel puede quitarte la libertad. No puede quitarte la capacidad de decidir cómo condimentas lo que te dan. Eso es profundo y merece ser reconocido. Sigamos con los 5 más importantes. Número 5. El aceite de sésamo robado. Esta era la comida que existió en una cárcel muy específica en un periodo muy concreto y que se convirtió en leyenda dentro de los muros. En la prisión de Carabanchel en Madrid, la más grande de España durante el franquismo, y los años de la transición, había talleres de trabajo donde los presos hacían labores manuales para empresas externas. Uno de esos talleres en cierta época procesaba semillas de sésamo para aceite. Los presos que trabajaban en ese taller encontraron maneras de llevarse pequeñas cantidades de sésamo o del aceite que se producía. El aceite de sésamo es extraordinariamente denso en calorías y en nutrientes. Vitamina E, calcio, hierro, grasas insaturadas. Una cucharada de aceite de sésamo en el rancho aguado lo transformaba nutricionalmente de manera significativa. Se compartía, se intercambiaba, se guardaba en pequeños frascos improvisados escondidos en lugares que los guardias raramente revisaban. La historia del aceite de sésamo de Carabanchel aparece en varios testimonios de presos de esa época, no como anécdota menor, como parte central de su experiencia de supervivencia durante meses. Un taller, una semilla, una red de solidaridad construida alrededor de un aceite. Esto no era cocinar, era organización. Número 4. El queso seco de celda. Esta era la comida que requería planificación, paciencia y fe en que el futuro llegaría. En las celdas donde llegaba leche, que era poco frecuente pero ocurría, o cuando leche llegaba de las visitas en pequeñas cantidades, algunos presos aplicaban un proceso que sabían de sus lugares de origen. Se dejaba la leche cortarse de manera natural. El calor de la celda ayudaba. Se separaba el suero de la cuajada. La cuajada se presionaba entre trozos de tela para extraer más suero. Y luego se salaba generosamente y se dejaba secar. En una semana había algo que se parecía a un queso fresco seco, duro, salado, con vida útil extendida. No era queso manchego, pero era proteína concentrada, grasa concentrada, calcio, y duraba. Eso era lo crítico. En un entorno donde el suministro de nutrientes era errático e impredecible, tener algo que duraba semanas en el bolsillo era una forma de seguro nutricional. El preso que hacía queso de celda estaba pensando en el futuro. Estaba apostando porque habría un mañana.
Estaba invirtiendo tiempo y esfuerzo en algo que no iba a comer ahora, sino después. Eso requiere esperanza. No la esperanza vaga, la esperanza activa, la que se convierte en acción. Hacer queso en una celda era un acto de esperanza. Número 3. La sopa de papel de periódico. Detente. Sé lo que estás pensando. Y te pido que esperes. Esto fue documentado en celdas de aislamiento de la España franquista. Celdas donde la ración era mínima, el aislamiento total y la estimulación cero. En esas condiciones, algunos presos empezaron a experimentar, con lo único que a veces tenían además de su propia ropa papeles. Documentos viejos, páginas de periódico o de libros permitidos. El papel de periódico hervido en agua abundante produce una infusión que en términos nutricionales es casi nula. No alimenta de manera significativa. Eso es un hecho. Pero eso no es el punto. El punto es que un hombre o una mujer, en aislamiento total con el cerebro desesperado por hacer algo, por tener algún tipo de actividad de propósito, de proceso, hervía papel. El proceso de calentar agua, de meter el papel, de esperar, de observar el color que tomaba el líquido, de servírselo, de tomarlo, ese proceso, ese ritual, mantenía funcionando algo en el cerebro que de otra manera se apagaba. La psiquiatría moderna sabe que el aislamiento prolongado produce daños neurológicos reales, equivalentes a tortura en sus efectos. Y sabe también que los rituales, cualquier ritual, activan partes del cerebro prefrontal, que el aislamiento va erosionando. El hombre que hervía papel no estaba buscando nutrición, estaba buscando algo más fundamental. Estaba buscando continuar siendo alguien que hace cosas, que tiene pasos a seguir, que tiene un proceso. Estaba buscando no volverse loco. Y a veces funcionaba. Esto no era comida, era medicina para la mente. Número 2. El gazpacho de celda. Esta era la comida que mantenía viva la identidad de un pueblo dentro de los muros que intentaban borrarlo. En las prisiones del sur de España, especialmente en Andalucía durante los años del franquismo, había algo que los presos de origen campesino hacían cuando tenían ciertos ingredientes. Tomate. Si llegaba de las visitas. Pan duro. Siempre había pan duro. Ajo si era posible. Aceite si era posible. Sal, sin mortero. Sin batidora, sin ningún utensilio de cocina. El tomate se machacaba contra la pared o contra el suelo directamente con el puño. El pan se remojaba hasta que absorbía el líquido. El ajo se trituraba con el fondo del vaso metálico. Todo se mezclaba en el cuenco de la ración. El resultado era algo que se parecía vagamente e imperfectamente, pero reconociblemente al gazpacho que estos hombres habían comido en sus casas. El gazpacho andaluz es uno de los platos más antiguos de la cocina popular española. Tiene siglos de historia. Es comida de jornaleros, de trabajadores del campo, de la gente que no tenía tiempo ni recursos para cocinar algo elaborado. En la celda, ese gazpacho improvisado no era solo comida. Era identidad. Era yo soy de aquí. Era vengo de un lugar específico y ese lugar existe aunque yo esté aquí atrapado. Era la cocina de la madre del pueblo de la tierra recreada en el peor de los contextos posibles. Los presos andaluces que lo preparaban a veces lo hacían en silencio, y a veces lo compartían. Y en ese compartir lo que circulaba no era solo comida, era pertenencia, era comunidad. Era la afirmación de que aunque los hubieran arrancado de sus vidas, esas vidas seguían existiendo dentro de ellos. Esto no era gazpacho. Era una patria portátil. Número 1. El silencio compartido sobre el fuego. No es una receta, no tiene ingredientes en el sentido convencional, pero es la comida más importante de esta lista. En muchas cárceles españolas, en distintas épocas, en distintos contextos, existía una práctica que los supervivientes describen de manera casi idéntica, aunque vengan de presidios diferentes. De décadas diferentes, de regiones diferentes. Cuando había manera de generar calor, de calentar algo, lo que fuera el momento de cocinar, se convertía en un momento colectivo. Los que estaban en la celda se reunían alrededor de esa fuente de calor. El que cocinaba, cocinaba para todos. En silencio o con conversación baja,
sin las tensiones que el resto del día traía. El fuego, aunque fuera el fuego mínimo de un cable eléctrico en un vaso de agua, creaba un centro, un punto alrededor del cual la gente se organizaba. Los antropólogos tienen un nombre para esto. Lo llaman el origen de la sociabilidad humana. El fuego alrededor del cual la especie aprendió a conversar, a planificar, a contar historias, a ser comunidad. En las celdas españolas del siglo XX, ese patrón antiquísimo se repetía, no por conocimiento de antropología, sino porque está inscrito en algún lugar profundo de lo que somos. El hombre que cocinaba para su celda, que compartía lo que había conseguido o preparado, que invitaba a los demás al calor de ese momento mínimo. Ese hombre estaba haciendo algo que los humanos llevan haciendo desde antes de ser completamente humanos. Estaba creando comunidad donde el Estado había intentado crear aislamiento. Estaba creando calor donde el sistema había diseñado frío. Estaba diciendo sin palabras que seguían siendo personas, que seguían siendo un nosotros. Eso no era cocinar, era civilización. Y aquí estamos. 20 formas de comer en el peor de los lugares. 20 maneras en que el ser humano se niega a reducirse completamente a lo que sus circunstancias intentan hacerlo. Lo que me llevo de todo esto no es tristeza, aunque hay tristeza. No es indignación, aunque hay indignación también. Lo que me llevo es algo más complicado y más valioso. Me llevo el recordatorio de que la creatividad humana no es un lujo de los tiempos buenos, es una necesidad de los tiempos malos. Es lo que emerge exactamente cuando más se necesita. El preso que hervía sus huesos 3 veces. La mujer que guardaba la cáscara de naranja para raspar el albedo. El hombre que machacaba tomate contra la pared para hacer algo que oliera y supiera como su casa. Todos ellos estaban haciendo lo mismo en el fondo. Estaban eligiendo seguir. La próxima vez que estés en una cocina con todos los ingredientes, y todos los utensilios, y toda la comodidad que das por sentada, recuérdalo. Cocinar es un privilegio, y como todos los privilegios solo se entiende cuando imaginas no tenerlo. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas historias te golpeó más? ¿Cuál no esperabas? ¿Conoces alguna historia similar de prisiones en tu país que merece ser contada? Porque estas historias importan, y cuanto más las contamos, menos posible es que se repitan. Hasta la próxima.